Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com. Impecable presenta Sociopolítica, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Robinson Basden. Hermano Robinson, bienvenido a su segmento, ¿cómo se siente? Excelente, Manuel, muchísimas gracias. Siempre es un honor compartir con ustedes espacio acá. Claro que sí. Radio. Qué bueno, Robinson, de verdad, a nosotros siempre nos agrada compartir contigo, porque contigo nos ponemos a tono de lo que está pasando en nuestro país. Es una sección, es un segmento que nuestra audiencia lo valora porque entiende que le damos lectura y opinamos en torno a lo que realmente se mueve, lo que realmente gravita en el entorno nuestro. O sea que es muy importante y que bueno pues que podemos hacerla en este segmento impecable. Yo quiero compartir contigo, Robinson, para que tú por favor nos des tu opinión, tu percepción sobre el Código Penal y el aborto en República Dominicana. Es un tema muy espinoso. La iglesia tiene su parte, el gobierno tiene la suya y el pueblo tiene la suya. Entonces, en ese sentido, tú como experto en temas sociopolíticos, ¿cómo podemos nosotros desenredar ese nudo? Código penal, aborto y el impacto que esto tiene en nuestra sociedad. Me metiste para lo hondo ahí, bueno. Bueno, tú sabes, buscando la respuesta a algo que realmente, por un lado la iglesia opina, por otro lado el Estado opina y por otro lado el pueblo también tiene su opinión. Exacto. ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Cómo podemos nosotros conjugar estas tres personas, vamos a llamarle así, pueblo, Estado e iglesia, y el impacto que se tiene ante una vida? Porque hay que estar claro. El tema del aborto es lidiar con una vida de un ser humano. Eso es así. Mira, recientemente el código fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y fue observado por el presidente del Poder Ejecutivo. Tuvo que volver otra vez a la Cámara a ser revisado y ahora mismo está en manos de un grupo de especialistas legales que están haciendo las revisiones finales. Pero si más bien es cierto, hay muchos grupos de feministas, ¿verdad?, que están haciendo un llamado al gobierno, a la iglesia, a los grupos legislativos, de que el código sea observado en el hecho de que de pasar como está el aborto, ya sea terapéutico o de voluntad, ¿verdad?, como se dice en muchos países de Latinoamérica, sí, va a ser penado por la ley y por consiguiente una mujer que pueda verse en una situación delicada, donde pueda verse en peligro su vida y se da el hecho de un aborto, va a ser penalizada y sometida a la justicia y apresada. Okay. Eso es sumamente delicado. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Se ha evidenciado muy claramente el peso, el poder de la iglesia en nuestro país. Claro. Y le ha puesto cortapisa y inclusive ha sido un brazo de fuerza que se ha mostrado músculo la iglesia porque ha puesto el gobierno a pensar, los grupos legislativos también a pensar, e inclusive mujeres que están en los grupos legislativos votando a favor de este código, de esta ley, que penaliza a la mujer en el hecho del aborto. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, como pasa en Latinoamérica, señores? Que el 40% de los católicos cohabitan en Latinoamérica y por consiguiente la iglesia juega un papel preponderante en las decisiones sociales. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto? De que se está jugando a que la mujer no tiene derecho. Nos estamos yendo a la Santa Inquisición, sí, porque en el pleno siglo XXI, a la postre ya del siglo XXII prácticamente, la mujer no tiene ese poder para tomar decisiones en su vida. No es cierto que nosotros queremos que tampoco se vuelva una industria del aborto, República Dominicana, porque de acuerdo a las estadísticas, aquí se registran más de 90.000 abortos al año. Sí, eso es grave, grave. Entonces la mujer ha perdido su derecho, pero lo que se está demandando es simple y llanamente que los abortos terapéuticos sean permitidos en este nuevo código. Es decir, si una persona se ve en riesgo por su salud, por ejemplo, una joven que contraiga cáncer y por su naturaleza de convivir con su pareja, ya sea esta casada o no, salga embarazada, para darle los tratamientos de quimioterapia y los tratamientos que van contra el cáncer, el feto corre peligro y su vida también por consiguiente. Una joven en un caso también similar que sucede, aunque lo veamos algo diabólico en cierto modo, queda embarazada por su padre, ¿verdad?, o fruto de una violación de un tercero, también esto debe ser en cierto modo permitido a que ella pueda tomar esa decisión, porque el trauma en una mujer en ese aspecto es sumamente delicado. También el hecho de que el feto venga con dificultades y deficiencias en su organismo y su fisura
física y motora, también se pueda tomar ciertas decisiones, ojo, con un grupo de especialistas que puedan hacer las ponderaciones del lugar. Ahora, esto está por debatirse aún en República Dominicana, pero no se quiere permitir que ni siquiera el aborto terapéutico se permita en República Dominicana y pueda traer consecuencias sumamente delicadas. ¿Tú entiendes que eso de que ni siquiera se permite el aborto terapéutico pudiera dar al traste con la percepción que tiene la población de lo que se debe hacer? Mira, nosotros como país no nos liberamos. En todo el mundo existen 5 países que prohíben el aborto terapéutico y nosotros somos uno de esos 5 países. Lo cual nos pone nosotros como en el periodo mesozoico y en la prehistoria de los derechos de la mujer y el desarrollo humano de manera per se. Lo que yo he visto, y esto me llama mucho la atención, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es que en el mundo se registran más de 210 mil millones de abortos al año. Cosa sumamente delicada. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo con estas estadísticas? Que estos abortos se registran en países subdesarrollados. Es decir, Manuel, que lo que se está viendo con estas estadísticas tan elevadas de abortos en el mundo es que la falta de educación es el factor principal para poder combatir el aborto y la muerte materna en nuestros países y en el mundo en sentido general. De esos 210 millones de abortos que se registran en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 50% se realiza, estimado amigo, en la clandestinidad y de manera ilegal. ¿Qué es lo peor? Es decir, que la ley no es la solución al tema del aborto, es la educación de manera per se. Lo cual deja bien claro que no es volver a la Santa Inquisición que nos va a traer una solución a nosotros, sino el hecho de que puedan educarse los jóvenes, las niñas, en el aspecto sexual y que puedan tener métodos sumamente efectivos para evitar los embarazos no deseados en situaciones delicadas. Ojo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mejor anticonceptivo eficaz es la educación. Sí, o sea, no es que nos lo estamos inventando nosotros, no, claro. Pero como país, si nosotros queremos volver al retroceso, evitar estas situaciones y vernos envueltos en este dime y direte y vernos como en el exterior, como un país retrógrada y con un pensamiento sumamente atrasado. Exacto. Eso es muy, muy delicado. Y también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que no es que queremos festinar y que haya una fiesta de aborto y que ese 90 mil abortos que se registran en República Dominicana se eleven a 500.000 ni a 1 millón de abortos al año. Sino es el hecho de que podamos tomar decisiones inteligentes, educar a nuestros hijos, educar a nuestros jóvenes en la escuela y en las universidades, porque déjame decir, de acuerdo por familia, el 40% de las estudiantes de la universidad quedan embarazadas y abortan. Sí, es cierto, es cierto. O sea que es un tema de educación principalmente que nosotros tenemos que trabajar. Y sobre todo en nuestra comunidad, en nuestro país, Robinson, que en nuestro país lamentablemente se nota la falta de capacidad de una niña a nivel de pensamiento, ¿verdad? Sí. La falta de capacidad de una niña que va al colegio y lamentablemente se distrae por cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos que, ciertamente, invertir en ese tema de educación. No sé, porque realmente no lo domino, pero no sé hasta qué punto el tema de la educación sexual está en nuestras aulas. Creo que es casi nulo. Prácticamente no existe. Y cuando tú ves, yo conozco el caso de una amiga mía, una persona muy allegada a mí, que nos conocemos desde infancia, a quien le decía a su madre, ya porque estamos en un espectro de adultos, ¿verdad? Le decía a su madre, si te dan por ahí, te van a matar. O sea, cuando tú tienes una generación de padres que ha educado a sus hijos con ese pensamiento, claro. O sea, estás creando un tabú generacional que no va a permitir que esa generación adquiera la información necesaria para poder desarrollarse como individuo en la sociedad. La sexualidad no es un delito, nosotros tenemos que verlo como una naturaleza, lo que tenemos que educar a nuestros jóvenes. Exacto. Y nosotros tenemos el caso también del Salvador, Manuel, ya para terminar. Tú tienes, el caso del Salvador es muy detallado porque es uno de los 5 países que prohíbe el aborto de manera natural, inclusive en casos especiales como lo que mencionábamos, de que tenía un registro natural antes de prohibirse el aborto, alrededor de 90 a 100.000 abortos. Okay. Llegó a elevarse entre el periodo del 1995 al 2000 en más de 250.000 abortos. Prohibiéndolo. Prohibiéndolo. Es decir, y casos puntuales de jóvenes con incesto, o sea, embarazadas por sus padres, con cáncer, con situaciones delicadas su feto, se veían morirse en las salas de parto y en las clínicas porque los médicos estaban maniatados para poder ejecutar cualquier procedimiento médico con eso. Es cierto. Entonces, si vemos estas situaciones que somos de los 5 países del mundo que prohíben el aborto, de todas las naciones desarrolladas y subdesarrolladas que hay, nosotros tenemos que preguntarnos entonces como país, ¿sería
claro el hecho de que nosotros como país estamos retrocediendo y volviendo a la Santa Inquisición, donde la mujer no tenía derecho. Y no sería causa esta en que los grupos legislativos y los grupos de religiosos y también el Poder Ejecutivo, en vez de estar buscando paños tibios, le busquen soluciones a este tema del aborto y empecemos una ley de educación sexual en nuestras escuelas y en nuestros hogares para poder buscar una solución a ese tema de los embarazos. Muchísimas gracias, hermano. Excelente, de verdad que Gracias, muy bueno. Gracias, Robinson. Muy buen análisis de lo que está pasando con el Código Penal y el aborto en República Dominicana y ese impacto que definitivamente no nos va a dar la solución. Nuestros legisladores tienen que sentarse, a grosso modo, y planificar bien cómo van a contrarrestar estos números que cada vez son mayores en el tema del aborto. Y yo entiendo que la primera palabra sería educación y luego visualizar otras opciones. Hermano Robinson Bastos, muchísimas gracias. Será hasta nuestra próxima entrega de Sociopolítica. Como siempre, un placer compartir con este espacio con ustedes. Gracias, amigo. Impecable con Manuel Rivera. Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neón 89.3. Redes sociales, @Impecable Radio, www.impecableradio.com.